Hoy nos toca compartir Mateo 17. Este es un hermoso pasaje y yo quiero compartir lo que el Espíritu Santo me habló. Cuando estaba leyendo, el Espíritu Santo me habló esta palabra, lo que vamos a ver. Y les voy a decir el título de lo que el Señor me habló. Escuché esta palabra. La revelación más la corrección resulta en transformación. Les voy a repetir. La revelación más la corrección resulta en transformación. Vamos a ver acá qué pasa en una hermosa revelación que 3 de los discípulos de Jesús tuvieron el privilegio de presenciar. Jesús se sube al monte, le lleva aparte a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Le dice, vamos al monte. Y lo llevó a un monte alto. Se subió con sus 3 discípulos a este monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Estos 3 discípulos tuvieron la bendición de ver la transfiguración de Jesús, porque hasta el momento ellos solo veían su parte humana. Ellos veían a Jesús, su maestro, su compañero. Ellos veían a su rabino. Pero dice que Él se transfiguró. ¿Qué significa eso? Resplandeció su rostro como el sol. Brilló el rostro de Jesús. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Delante de los ojos de estos discípulos, Jesús muestra su gloria. Él muestra cómo Él es realmente la gloria del Hijo de Dios. Es un pasaje extremadamente importante. Es un pasaje único, una vez única, porque hasta el momento Jesús mostraba por medio de las señales, de los milagros, de la multiplicación, el poder que el Padre le había dado por el Espíritu a Él como Hijo de Dios. Pero ahora Él estaba mostrándose en su gloria. Y aquí dice que le aparecieron, junto a Jesús, en ese monte aparecieron Moisés y Elías. Estaban hablando con Jesús. Moisés, él había muerto, pero Elías fue llevado a los cielos en vida. ¿Y por qué Moisés y Elías aparecieron en ese momento junto a Jesús? Cuando leemos la Biblia, nosotros siempre leemos cuando se refieren a las escrituras, al Antiguo Testamento, dicen la ley y los profetas. Dice la ley y los profetas, se refieren a la escritura. La ley que vino por medio de Moisés, que estaba allí con Jesús, y los profetas, donde representa Elías. Lo que estaba ocurriendo en ese monte es que Jesús ya estaba siendo preparado para cumplir la obra de redención, entregarse como sacrificio en esa cruz, y un nuevo pacto iba a ser sellado con la sangre. Un testamento nuevo iba a empezar a entrar en vigencia, porque dice que el testamento, nosotros sabemos jurídicamente, entra en vigencia cuando el testador muere. Iba a entrar en vigencia el Nuevo Testamento, y tanto la ley como los profetas se cumplían en Jesús,
Por eso apareció Elías y Moisés junto a Jesús. Pero ellos no entendieron esa visión. Ellos se sorprendieron. Ellos estaban viendo delante de sus ojos a Jesús glorificado en su gloria y estaban viendo, ellos le reconocieron, ellos sabían en su espíritu quién era, nadie les dijo nada. Ellos sabían, reconocieron que era Moisés, sabían que era Elías, nadie les dijo quién era, pero ellos sabían en su íntimo quiénes eran ellos. Entonces dice que Pedro le dijo: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, para quedarnos aquí. Podemos hacer enramadas. ¿Para qué sirven? Para quedarse debajo como un techo, como una habitación. Podemos quedarnos aquí. 3 enramadas y nos quedamos aquí. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz de la nube que salió y le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La voz vino de la nube. Dice la voz del Padre. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. La revelación más la corrección trae transformación o formación. Esto es lo que el Espíritu Santo me habló. Nosotros necesitamos, como ayer yo les compartí, la revelación de la palabra, la revelación de quién es Jesús, la revelación de quién es el Padre, la revelación de quién es el precioso Espíritu Santo que está hoy con nosotros, nuestro ayudador, nuestro guía, nuestro maestro, el que tiene el poder que Jesús conquistó en la cruz para dar a su iglesia. Necesitamos la revelación de quién somos en Cristo, de quién somos como hijos de Dios. Necesitamos la revelación y con la revelación viene la autoridad. Solo con la revelación podemos tener autoridad, ejercer la autoridad que nos fue dado. Acá estos 3 discípulos tuvieron la revelación de la gloria de Cristo, del Mesías. Ellos vieron el resplandor que emanaba de Jesús. Eso que ellos vieron aquí, Jesús tenía en él siempre. Ese resplandor, eso que ellos vieron, que su rostro resplandeció, que sus vestiduras resplandecía, eso era Jesús. Pero estaba oculto a los ojos de los hombres. Por eso la palabra dice: la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra luz. Esta luz que ellos vieron era la luz que emanaba de Cristo siempre. Cuando Él caminaba, esta luz emanaba. Era esta luz lo que alumbraba. Cuando Él hablaba, cuando Él predicaba, era esta luz que resplandecía, emanaba de su rostro, de sus vestiduras, de todo su ser. Tocaba a la gente. Les infundía fe. Lo que Él hablaba, la luz salía de su boca, la luz salía de sus manos. Como dice en la palabra, rayos de luz salían de sus manos. El poder del Espíritu, Él emanaba ese poder, esa luz, pero estaba oculto a los ojos de los hombres. Ellos no veían. Al mirar así no veían. Los discípulos de Jesús no veían esa luz, no veían ese resplandor. Veían el resultado de las cosas que ocurrían, pero estaba velado a sus ojos. Ellos solo le veían a un hombre. ¿Y cómo era la apariencia de Jesús? Según Isaías 53, no había una apariencia que llamaba la atención.
No era una apariencia que la gente podía decir, wow, qué hombre, qué porte. Dice que no había parecer en él. Era un hombre que transmitía esta luz, que emanaba y la gente no entendía cuando pasaba cerca de él, cuando estaba cerca de él. No entendían qué pasaba, que sus corazones eran conmovidos por su presencia, por sus palabras, que aún el ciego Bartimeo, cuando Jesús pasó cerca de él, fue movido en fe y le gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No veían. Y así, esa luz, dice que Jesús nos hizo luz en el mundo a nosotros. Y si nosotros somos templo del Espíritu, y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, de nosotros emana una luz. Emana una luz que tampoco vemos, que tampoco los otros tal vez no ven. Aún nosotros mismos desconocemos esa luz. Pero con la revelación vino la corrección. Porque necesitamos la revelación, pero necesitamos la voz del Padre que nos corrige. Que corrige el entendimiento equivocado, la motivación equivocada en nuestro corazón. Pedro estaba teniendo una motivación equivocada hacia la revelación que él tuvo de la gloria de Cristo. Él quiso quedarse y hacer enramadas. Y él le puso en la misma posición a los tres que él estaba viendo. A Moisés, a Elías y a Jesús. Él le puso en la misma posición: vamos a hacer 3 enramadas para ustedes 3, para quedarnos aquí en el monte. Pero vino la corrección y la voz del Padre en esa nube que les trajo temor. El Padre simplemente, después que ellos tuvieron la revelación, vino la corrección para transformar, para alinear sus corazones, para corregir las intenciones de sus corazones. La intención de Pedro, y está seguro que de los otros, no era correcta. Jesús, el Padre tuvo, la voz del Padre fue, el Padre tuvo que corregir. Y le dijo: no, primero, no miren a Elías y a Moisés. Elías y Moisés, aunque fueron y son grandes en el reino de los cielos, aunque representen la ley y los profetas, acá es el Hijo de Dios, acá es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y a Él escuchen. El Padre estaba diciendo y llevando a entender el corazón de Pedro, porque también tenía que corregir la idolatría en su corazón, porque él empezó a elevar a una posición, a la misma posición de Jesús, a Moisés y a Elías. Y al único que se le debe adorar, al único que se le debe rendir adoración, y entender que la posición espiritual alta de gobierno, de autoridad, es el Dios Trino. Y el Padre vino y corrigió enseguida el corazón de Pedro. Y así Dios hace, el Padre, cuando nos da revelaciones. Yo te quiero decir, vas a tener revelaciones en tu vida. Dios te va a traer revelaciones de su palabra. Te va a traer revelaciones del reino de los cielos. Vas a entender las escrituras. Pero también va a venir al par que tenés las revelaciones. Al par que subís de nivel en las revelaciones, en el entendimiento y en el conocimiento, también la voz del Padre va a venir para corregir, alinear tu corazón y mi corazón.
Tienen que venir juntos. ¿Saben por qué? Porque o si no, las revelaciones nos pueden envanecer. Las revelaciones nos pueden hacer creer que ya sabemos y entendemos todo. Nos puede llevar a estar engañados otra vez por las revelaciones que podemos tener. Por eso viene la corrección del Padre, como vino acá en este lugar. Y no terminó allí la corrección para la transformación. Cuando ellos tuvieron miedo por la voz que escucharon del Padre, dice que Jesús se le acercó, les tocó y les dijo: levántense, no teman, no tengan miedo. No tengan miedo por esta voz, porque la voz que ellos escucharon habrá sido estrondosa. No habrá sido una voz suave, habrá sido una voz estrondosa, porque eso es lo que produce la corrección del Padre en nuestro corazón. Cuando el Padre nos quiere corregir, alinear, es una voz estrondosa dentro de nosotros que nos conmueve. Pero Jesús vino y le dijo: no tengan miedo. Aunque la voz del Padre, aunque la voz que trae una corrección pueda ser estrondosa dentro de ustedes, jamás es para destruir, jamás es para acusar, jamás es para derribar, jamás es para dejarles abatidos. Al contrario, es para alinear el corazón, es para purificar las motivaciones y para que puedan ser levantados en esa revelación con un corazón transformado, con un corazón humilde, con un corazón de fe, con intenciones purificadas, correctas. Y alzando los ojos, ellos a nadie vieron sino a Jesús solo. Allí Jesús ya estaba solo. Esta fue la experiencia en el monte de la transfiguración. La verdad que todas las veces que yo leí este pasaje, nunca he visto de ese ángulo. De la revelación más la corrección que viene para transformación y para formación. Nunca he visto de este ángulo. Pues ese es el poder de la palabra de Dios. Podés leer un pasaje muchas veces y el Señor te va a mostrar de varios ángulos, de acuerdo a lo que Él te está queriendo transmitir. Y esta es la primera vez que cuando leí he visto este panorama y el Espíritu Santo me habló de esto. Y cuando ellos bajaron, dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión, no hablen hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Dos cosas aquí vemos. ¿Por qué Jesús le dijo que ellos no hablen de la visión, que ellos no hablen? Porque no era el tiempo todavía, no era el día. Tenía que haber una hora y un día exacto para que Él pueda ser entregado, para ser sacrificado, para morir en nuestro lugar en la cruz. Si es que se alborotaba la gente, si ellos como esos niños que vieron la gloria de Cristo se bajaban del monte y le empezaban a contar a todo el mundo, iba a correr la voz de lo que ellos vieron en ese monte, del resplandor de la gloria, cómo se transfiguró Jesús, y iba a haber un alboroto, iba a llegar a los oídos de los líderes religiosos y ellos iban a apresurar tal vez el complot para arrestarle. Entonces también en la revelación que Dios nos da, tiene su hora para hablar, tiene su día para hablar, si es que es para hablar. Tenemos que madurar en eso también. Tenemos que entender que hay cosas que Dios nos puede hablar, lo que Dios nos mostró, y tiene su tiempo. Y si llega un momento que tenemos visiones del cielo, visiones
sobrenaturales, experiencias sobrenaturales. Muchas veces el Señor nos va a decir, retené esa experiencia para vos, aún no digas. Y tenemos que aprender cuándo hablar, cuándo compartir y cuándo callar, cuándo esperar. Eso es primero. Y le dijo que el espíritu de Elías ya vino. Ese era Juan el Bautista, que vino con el espíritu de Elías. No es que Elías se reencarnó en Juan el Bautista, porque encima Elías ni murió, él fue llevado. Pero el espíritu con que Elías operaba en la tierra, su espíritu profético estaba en Juan. El espíritu que viene de la esencia del Espíritu de Dios estaba en Juan. Y dijo, vino ya. Y la gente dice, no conocieron, no comprendieron, no le conocieron. Y eso es lo que pasa. Tampoco en Elías, en Juan el Bautista conocieron, y la gente pudo ver quién era él en lo espiritual. Porque, mis queridos, nosotros tenemos nuestra identidad. Somos una persona, pero tenemos una identidad espiritual. De acuerdo a lo que Dios nos llamó. Primera identidad espiritual, hijos del Dios vivo. Somos hijos del reino de los cielos, ciudadanos del reino de los cielos, hijos del Dios vivo, hijos del Dios creador de los cielos y la tierra. Esa es nuestra identidad espiritual. Y luego tenemos nuestra identidad en nuestro llamado. Y esa identidad en nuestro llamado es lo que Dios nos llamó para hacer, en oficiar. Hay mucha gente que no ve o no quiere ver. Y el que no quiere ver, el que no quiere reconocer, el que no quiere entender y recibir, no. Esta persona es siervo, es sierva de Dios, porta la autoridad del reino, porta la palabra del reino, porta la venia de Dios para actuar, para operar, para enseñar, para hablar. Muchas veces cuando no queremos ver ni reconocer, por orgullo, por rebelión, por lo que sea, entonces, como dice la palabra, Dios mismo nos deja en esa ceguera. Pero cuando queremos entender, el Señor empieza a revelarnos. Él empieza a mostrarnos. El Señor sabe quién tiene el corazón dispuesto a aprender a entender. Y a eso se les abre sus ojos. A eso se les abre sus oídos. Porque dice la palabra que las ovejas de Jesús reconocen su voz y le siguen. Bajaron del monte y pasó algo. Continuó la corrección para la formación. Bajaron del monte y cuando llegaron vieron a mucha gente reunida, un alboroto al pie del monte, y vino un hombre y se arrodilló delante de Jesús diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganme aquí al muchacho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces sus discípulos a Jesús aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, pequeñita que sea, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bajó Jesús del monte con sus discípulos y encontró una situación que a Jesús le indignó.
Ustedes saben que los discípulos ya habían sido enviados por Jesús con la autoridad que Jesús le impartió para que puedan ir. Les dijo: váyanse, sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Les impartió esa autoridad. Y ellos vinieron de las ciudades donde habían sido enviados muy felices, porque los demonios se les sujetaban. Pero en este momento ellos no pudieron echar. ¿Por qué no pudieron echar? No porque no tenían la autoridad delegada de Cristo. Ellos tenían que haber echado. Por eso Jesús les reprendió, les reprochó. Porque si ellos no tenían la autoridad delegada, Jesús no le hubiese reprendido su falta de fe. Pero ellos no pudieron, ellos no accedieron a ese poder por la falta de fe. Y eso es lo que pasa muchas veces. Ya está todo allí. Ya está la autoridad y el poder. Pero nosotros necesitamos crecer en nuestra fe. Somos nosotros los que tenemos que crecer, no el poder. A veces nosotros decimos: necesitamos más poder. Yo creo que nosotros necesitamos crecer más en nuestra fe, porque el poder ya fue dado a la iglesia. Jesús dijo, cuando Él iba a ascender ya a los cielos, después de haber resucitado, Él dijo: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice que el Señor respaldaba la predicación con señales, con milagros. Nosotros tenemos que crecer en esa fe para acceder al poder, para desatar ese poder. Porque cuando en Corintios, cuando Dios habla, cuando el apóstol habla de los dones espirituales, Él toca un tema y Él dice que a cada uno le fue dada una medida de fe. Pero en esa fe, en esa medida que se nos dio, tenemos que crecer. ¿Cómo se crece? Con la revelación de la palabra, crecemos en la fe. Y pasando situaciones y circunstancias donde necesitamos de fe. Donde las cosas no son favorables, donde hay adversidades, y allí tenemos que permanecer creyendo en la palabra, en Jesús, permaneciendo nuestra fe, ahí nuestra fe se fortalece. Y en Corintios dice que cada uno, el que profetiza, profetice de acuerdo a su fe. Quiere decir que las personas podemos tener profecía, pero cada uno operamos de acuerdo a la fe que tenemos. Y esa fe también aumenta cuando nuestro entendimiento es más abierto y cuando nuestro corazón va siendo corregido, transformado. Todo opera para que nuestra fe pueda aumentar, crecer y podamos acceder a ese poder que Jesús ya nos dejó. Y les dijo, entonces le dijo, ¿por qué no pudieron echar fuera al demonio? Porque era un demonio lo que hacía con que este muchacho sea como un lunático, como un loco. Y le dijo, por la falta de fe. Era el demonio el que le echaba en el agua, en el fuego. Y ellos no estaban preparados, ellos no estaban. Y encima le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay momentos, nosotros tenemos la autoridad, pero yo creo que es una clave donde Jesús nos muestra que para que nuestra fe sea fortalecida, hay momentos que necesitamos apartarnos. Hay momentos que necesitamos consagrarnos más. Hay momentos que necesitamos apartarnos para Dios, con Dios. Hay momentos.
La autoridad está allí, la unción Dios nos dio, pero hay momentos que vamos a enfrentar situaciones y que necesitamos prepararnos más, necesitamos orar más, necesitamos ayunar más, necesitamos buscar más la revelación, el entendimiento de la palabra, necesitamos ser fortalecidos en nuestro corazón para poder enfrentar esos momentos, para poder ser alumbrados cuando nos apartamos, cuando oramos, ayunamos y buscamos a Dios. ¿Acaso Dios no va a venir y no nos va a visitar en nuestro corazón? Yo creo que el ayuno no es que por el ayuno viene más poder, sino que el ayuno fortalece nuestra fe, la búsqueda a Dios, la consagración a Dios. Y estos son tiempos difíciles en el mundo. Estos son tiempos cada vez más difíciles. Y sí, yo creo que necesitamos esa consagración, necesitamos buscar a Dios, necesitamos ser adoradores, adorar constantemente, diariamente al Señor. Necesitamos buscar, ser buscadores, estudiosos de su palabra, de la escritura. Necesitamos ayunar, buscar a Dios con todo nuestro corazón, apartar un tiempo para estar con nuestro Dios, para escuchar de Él, apagar, aquietar las voces externas y apartarnos para consagrarnos más a Dios, para que nuestra fe sea fortalecida y así acceder al poder. La palabra que creo que define es cuando dice que Dios es todopoderoso, es todo poder, que Dios viene y dio a su iglesia. Y nosotros podemos acceder a ese poder, pero necesitamos fe. Y para terminar, Jesús otra vez habla que Él va a ser sacrificado en el tercer día. Y luego Jesús paga el impuesto del templo cuando dice que ellos llegaron a Capernaum y vinieron a Pedro, los que cobraban 2 dracmas, que era impuesto del templo, y le dijeron: vuestro maestro no paga el impuesto del templo. Y él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, se fue a Jesús y le dijo, le contó que vinieron para cobrarle. Y Jesús le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos? Los reyes, los gobernantes, ¿de quién cobra el tributo, el impuesto? ¿De quiénes cobraba en ese entonces? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa un anzuelo, le dijo: anda a pescar, y va a salir un pez, y vas a abrir la boca de ese pez, y allí vas a encontrar 4 dracmas para pagar por vos y por mí. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo? ¿Quién era? Él era el Hijo de Dios. El templo representaba la casa de Dios. Y él, como hijo de Dios, no tenía por qué pagar impuestos del templo. Pero para no ofender, para no entrar en conflicto, entonces él solamente decidió someterse a la ley que ellos establecieron, que los hombres establecieron. Hay momentos que para no entrar en conflicto necesitamos solamente someternos, aunque nosotros conocemos más, entendemos más, tenemos que solamente someternos, someter nuestro corazón y hacer lo que tenemos que hacer para evitar los conflictos. Y este milagro ocurrió, así que no te preocupes. Pedile a Dios, Dios es tu proveedor. En lo que necesite, aunque sea dentro de la boca de un pez, vas a encontrar. Dios es poderoso, no dudes de su poder, no dudes de su amor, de su bondad, no dudes. De donde no hay, Dios puede crear y Dios crea.
¿Y por qué solamente de los dos pagó? ¿Qué pasó de los otros discípulos? Bueno, esto es solo un paréntesis, les voy a dar como una información. Hay varias personas que dicen, tienen ideas. Tal vez solamente se le nombró a Jesús y a Pedro porque era una enseñanza para Pedro. Jesús le estaba enseñando a Pedro algo. Pero hay otros estudios que dicen porque el impuesto se cobraba de los hombres que tenían de 20 años para arriba. Y se cree que algunos de los discípulos de Jesús tenían menos de 20 años. Bueno, entonces esto es lo que en esto nos quedamos hoy. Yo lo que quiero es que quede así sellado y grabado en tu corazón y podés anotar esta frase que el Espíritu Santo me habló. La revelación más la corrección produce transformación o formación. Acá hubo entonces la revelación de la gloria de Dios y hubo la corrección en las intenciones del corazón de los discípulos arriba en el monte. Y abajo hubo la corrección por la falta de fe de los discípulos de Jesús. Y hubo también esa corrección. Y no nos da gusto, pero necesitamos, dice, que ser corregidos, porque dice que Dios corrige, el Padre corrija a sus hijos, porque ama. Y la palabra también nos corrige. Entonces yo quiero hoy orar por tu vida. Discúlpenme acá ahora. Quiero orar por tu vida en esta mañana. Hoy entrega tu corazón a Dios. Estas dos partes, esto forma parte del proceso de nuestra transformación, de nuestra santificación. Por un lado la revelación y por otro la corrección. El apóstol Pablo dijo que se le dio un aguijón en su carne para que las revelaciones que él recibió no le envanezcan. Porque él fue un apóstol que fue llevado al tercer cielo. Y él vio y escuchó cosas que no se pueden repetir, tal vez no se puedan explicar. Tal vez en nuestro vocabulario humano pensamos que todo podemos explicar. Pero hay cosas que no podemos explicar. Y seguramente él vio cosas inexplicables al entendimiento humano, que no se podían transmitir con simples palabras humanas. Fueron las revelaciones que Pablo tuvo. Pero así también él se le tuvo que dar un aguijón en su carne para que él no se enorgullezca, para que él no se envanezca, para que él no se levante como un semidios, para que él pueda entender que todo lo que él recibía era por la gracia de Jesucristo. Era por la gracia que Dios le escogió desde el vientre de su madre, que Dios le amó y Dios decidió que él sería un vaso, un instrumento en sus manos, poderoso en la tierra. Y para darle ese poder, para que él acceda a ese poder, le necesitaba dar las revelaciones. Y él escribió la mayoría del Nuevo Testamento, varios libros. Y él ni siquiera fue uno de los 12 apóstoles. Él fue uno escogido, como él mismo dice de él, uno como abortivo. Uno que fue perseguidor de la iglesia. Uno que persiguió a los cristianos, a los del camino.
les tiraba, les metía en las cárceles. Pero por gracia el Señor le amó, le escogió. Y dijo, cuando fue enviado su siervo junto a Pablo, el Señor le dijo, le voy a enseñar lo que es sufrir por mi nombre. Él va a experimentar en carne propia la gloria y el sufrimiento. Entonces las revelaciones vienen de Dios, pero también tenemos que dejar ser corregidos por la palabra. Tenemos que ser dejar ser corregidos, instruidos, corregidos por el Padre. Porque viene el Padre y corrige. Viene el Padre y corrige. Y allí vamos siendo transformados, vamos siendo cambiados. Hoy recibí el amor del Padre. Hoy recibí el amor del Padre. Deja que el Señor pueda limpiar y purificar tus motivaciones, tu corazón, tus intenciones. Deja que el Señor pueda, como Padre, venir y hablar a tu interior. Y cuando el Padre te dice, hijo, hija, esto no me agrada, esto no me glorifica, así no, por este camino no, hijo, hija, no es para esto. No es para esto que te traje al mundo. No es para esto. No estás viendo. Deja que el Señor te pueda hablar por medio de su Espíritu. La voz del Padre que viene y te dice, no es para esto que naciste. No es para esto. Hoy deja que esa luz del rostro de nuestro Señor te resplandezca. Alumbre en tu interior y te fortalezca. Y te fortalezca. Seas fortalecido hoy en la revelación y en la corrección, con un corazón dispuesto a recibir las dos bendiciones que vienen de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es Dios con nosotros.